Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, continuamos, queridos alumnos, con respecto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Una serie de disposiciones diversas que afectan a todo el contenido de los tratados. Bien, hemos pasado por aquí ya. Veis que esto resulta muy sencillo si se entiende. Acción exterior, humanitaria. Aquí, disposiciones sobre los principios en general democráticos. Vamos a ver principios democráticos sobre las cooperaciones reforzadas que dijimos que lo veríamos después, aquello de los 9 Estados miembros que no habían conseguido lo que querían. Respecto luego a la disposición común de seguridad y defensa, que todavía no es nuestro, vamos, no es de la Unión. Y, a ver si queda alguno más, y sobre la modificación de los tratados. La procedimiento puede salir un poquito larga, pero tampoco hay muchas preguntas y, bueno, hay la que hay. Sí, hay preguntas, sí. Así que vamos a prestar mucha atención, que no es nada difícil. Bien. Disposiciones sobre los principios democráticos. La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un EM. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Bien, esto ya lo habíamos visto antes, repetición. Bien. Funcionamiento de la... ¿En qué se basa el funcionamiento de la Unión Europea? Funcionamiento, se basa en la democracia representativa. Bien, ahora vamos a ver lo que es la representación, lo que son los partidos políticos y luego las instituciones del interior, los parlamentos nacionales, cómo influyen aquí. Vean. Representación. Representación. De los ciudadanos, directamente representados en la Unión a través del P. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Bien. Los ciudadanos votan al Parlamento. Pregunta. Los ciudadanos estarán directamente representados por el Parlamento Europeo. Ahora, representación de los estados. De los EMM, en el Consejo Europeo por su jefe de Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos. Bien, sabemos que el Consejo Europeo, jefe de Estado, y también el Consejo, que ya son los ministros. Estos serán democráticamente responsables. Ojo, aquí puede haber truco. Pueden decir que son responsables ante el Parlamento Europeo. No puede ser, porque el Consejo Europeo está por encima del Parlamento, no que esté por encima, que está afuera, ¿no? Y tampoco el Consejo, porque está a la par del Parlamento. Entonces, ¿dónde se pueden presentar las quejas? Pues los ciudadanos ante el Parlamento Nacional o ante los ciudadanos. Sean responsables ante los parlamentos nacionales o ante sus ciudadanos, que es lo mismo que decir en el Parlamento Nacional de cada país. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos. Bien, representación de los ciudadanos y de los Estados miembros. ¿Cómo funcionan los partidos políticos de escala europea? Ya son el bloque de la derecha, el de la centro, de los verdes, el de los grises, etcétera. Partidos políticos a escala europea. Ya no es partido político a escala nacional, a escala europea. Contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión. Bien, lo tenemos aquí en la incorrecta. Los partidos de la Unión Europea contribuirán a formar la conciencia y a expresar la voluntad de los jefes de Estado o Gobierno. ¿No, hombre? Los partidos políticos siempre es la opinión, la voluntad de los ciudadanos de la Unión. Bien. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán mediante reglamentos el estatuto de los partidos políticos a escala europea, y en particular las normas relativas a su financiación. Normal, procedimiento
procedimiento legislativo ordinario el tema del reglamento, y mediante reglamento el estatuto de partidos políticos a escala europea. Instituciones de la Unión Europea, que son todas las que hemos estudiado en el Tratado de la Unión Europea anterior. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión. Mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. Un grupo de al menos 1 millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de EEMM, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados 71. Bien, Parlamentos nacionales. Quieto. Este 71 no sobra de aquí, porque cuando dice 71 es que no corresponde a ninguna pregunta. Bien, instituciones en general, instituciones de la Unión, y ahora, el Parlamento de cada país, ¿cómo interviene? Parlamentos nacionales contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión, para lo cual serán informados o por las instituciones de la Unión y recibirán notificación de los proyectos de actos legislativos de la Unión. De las solicitudes de adhesión a la Unión. Bien, se han informado, esto sobra, se han informado por las instituciones de la Unión y notificarán proyectos de actos legislativos sobre solicitudes de adhesión de nuevos países. Ya sabemos que en este caso tiene que haber unanimidad. Velarán por que se respete el principio de subsidiariedad de conformidad con los procedimientos establecidos en el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Participarán en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los mecanismos de evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión en dicho espacio, y estarán asociados al control político de Europol y a la evaluación de las actividades de Eurojust. Bien, estas son agencias. Vamos a quitar esto también aquí. Agencias de la Unión Europea, Europol, que es para el tema policial, y Eurojust, que es para el tema de justicia. En este caso, sí, seguimos. Los procedimientos de revisión de los tratados. La cooperación interparlamentaria entre los parlamentos nacionales y con el P. Estos son mecanismos de evaluación sobre los procedimientos de revisión del tratado y la cooperación entre parlamentos y el Parlamento Europeo. Bien, disposiciones, cooperación reforzada, recordamos que decía que 9 Estados miembros, 9 o más, quieren pues, establecer alguna disposición especial. Y que aquello pasaba desde el Consejo al Consejo Europeo y tampoco lo conseguía. Pero el Consejo Europeo decía, bueno, pues vamos a hacer un mecanismo donde estos 12 países, que no son los 27, quieren hacer una cooperación por su cuenta. Claro, tiene que ser el marco de competencia no exclusiva de la Unión, porque las exclusivas son para todos. Vamos, competencias no exclusivas. Disposiciones sobre las cooperaciones reforzadas. Los EEMM que deseen instaurar entre sí una cooperación reforzada en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión podrán hacer uso de las instituciones de esta y ejercer dichas competencias aplicando las disposiciones pertinentes de los tratados. Es decir, se introducen como si fuese una pequeña Unión Europea en la competencia correspondiente, que siempre que sea no exclusiva. ¿Qué finalidad tienen? La finalidad de las cooperaciones reforzadas será impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración.
Las cooperaciones reforzadas estarán abiertas permanentemente a todos los EEMM. Bien, si hay cooperación reforzada entre 12 países, de los 27, no quiere decir que no se admitan a más. Igual después son 12 los que han iniciado, o sea, 9 o más, 12. Son 3 más, pues ya pasarían a ser 15. O sea, que están invitados el resto. ¿Quién toma la decisión de autorizar una cooperación? Esto lo sabía el Consejo Europeo, pero aquí nos hablan del Consejo. Bueno, vamos a ver. La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por el Consejo como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto, y a condición de que participen en ella al menos 9 EEMM. Sí, decíamos que no superado el conflicto en el Consejo Europeo, daba pie al Consejo para que autorice esta cooperación reforzada, dice como último recurso. Es decir, primero se vio la posibilidad, se dijo que no, llegó los 12 países, que más de 9, por eso digo, llegó al Consejo Europeo. Allí, si se dijo sí, pues nada, le dice al Consejo adelante. Y si no, como último recurso, el Consejo, o sea, queda autorizado el Consejo para establecer esta cooperación reforzada. Todos los miembros del Consejo podrán participar en sus deliberaciones, pero únicamente participarán en la votación los miembros del Consejo que representen a los EEMM que participan en una cooperación reforzada. Bien, si son 12 países, decimos al menos 9, 12 por poner una cantidad que pudiera ser, eso no quita que los demás puedan participar en las deliberaciones, todos. Pero, obviamente, los que no participan en la cooperación reforzada no pueden votar. Únicamente participarán en la votación los miembros que participen en la cooperación reforzada. Ahora, actos adoptados dentro de esa cooperación reforzada. Los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada vincularán únicamente a los EEMM participantes. Dichos actos no se considerarán acervo que deban aceptar los estados candidatos a la adhesión a la Unión. Bien, esto también pues dice que obviamente como los que no son los 12, el resto, no votan, pues tampoco están vinculados, ¿no?, por las resoluciones que se adopten en el marco de la cooperación reforzada. Y nos dice aquí que si hay estado candidato, un estado nuevo, no se le puede imponer la cooperación reforzada. Es decir, dice, no se considerará un acervo es la colección de obligaciones que deben asumir, no se considera acervo que deban aceptar los estados candidatos. Por ejemplo, en 12, el resto hasta 27, pues son 13, si se pone un país 9, pues ya serán 14. El nuevo no tiene por qué aceptar, sí se podrá unir después, sí, hemos dicho arriba, que estarán abiertas permanentemente a todos los Estados miembros. Muy sencillito, la pregunta era aquí. Decisiones reforzadas. La decisión de autorizar puede ser adoptada por el Consejo como último recurso. Más que puede ser, debería decir, será adoptada por el Consejo como último recurso. Bien. Aquí hay otra pregunta más. A ver, Consejo Europeo. Se me ha ido por aquí. Ahora aquí lo pasaremos aquí. Bien. Vamos a ver disposiciones sobre la política común de seguridad y defensa. Disposiciones sobre la política común de seguridad y defensa. Sabéis que no existe todavía en el marco, no es oficial dentro de la Unión Europea. PCSD. Como singularidad, existe la casi total exclusión del Parlamento Europeo de todo el proceso decisorio, así como de otras instituciones de control o supervisión como el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Bien. Aquí exclusión del Parlamento Europeo, el pueblo no opina, el Tribunal de Justicia tampoco y el Tribunal de Cuentas tampoco. Todo va a quedar en manos de la Comisión, que es la que propone, del Consejo y, en su caso, del Consejo Europeo.
están excluidos estas instituciones. Ahora, ¿qué ámbitos también están vetados? Asimismo, están jurídicamente vetados a este ámbito de la acción política europea los actos de naturaleza legislativa. Claro, están vetados los actos de naturaleza legislativa, obviamente porque no se puede legislar para aquello que no pertenece todavía a la Unión. No caben las leyes europeas en el área de la política exterior y de seguridad, ni en su política de defensa, tan solo otras decisiones, de naturaleza ejecutiva o reglamentaria. Bien, no caben las leyes La europeas, política común de seguridad. leyes europeas que serían los reglamentos, las directivas y las decisiones. No caben tampoco, simplemente porque no es política todavía asumida por la Unión Europea. La política común de seguridad y defensa, PCSD, forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común, PEC. Aquí va a aparecer en algún sitio y si no, pues se nos sobreentiende que estará el alto representante. De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, la PEC que la Unión lleva a cabo en el mundo es fruto de una metodología decisoria específica, distinta a la que encauza el resto de la acción exterior comunitaria, de la que sin embargo aquella forma parte. Bueno, quiere decir que no tiene la acción exterior que hemos hablado antes, no tiene tampoco que ver con esta política. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. Bien, aquí lo militar ya empieza a sonar. Empieza a sonar el medio civil, por supuesto, y el militar. La PCSD incluirá la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión. Incluirá y definición progresiva de una política común, de una política ya que sería de carácter exclusivo para la Unión. Esta conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europeo lo haya decidido por unanimidad. Bien, esto está claro, es un tema muy importante. Aquí sí tiene que existir la unanimidad, como si fuese la emisión de un Estado nuevo. Eso de unanimidad. Es normal que tenga que existir unanimidad. Aquí está la pregunta. La política común, defensa, incluirá una definición progresiva, conducirá a una defensa común a la vez que, una vez que el Consejo Europeo, los jefazos, lo hayan decidido y además por unanimidad. Vemos toda la lógica. El proceso decisorio en el ámbito de la PEC, netamente intergubernamental y distinto del procedimiento comunitario habitual, se divide en distintas fases que asignan funciones distintas a cada uno de los actores institucionales, diferentes a las que habitualmente les corresponden en los asuntos comunes. Bien, esto va aparte y esto va, no tiene nada que ver con lo común que habíamos hablado hasta ahora. Así. El Consejo Europeo define las líneas y objetivos estratégicos. Como siempre. Ahora, ¿quién aplica? El Consejo aplica mediante decisiones dicha estrategia y supervisa su ejecución, en quien recae la responsabilidad más inmediata de adoptar las decisiones concretas que apliquen dichas directrices y prioridades generales a la realidad internacional y frente a los acontecimientos imprevistos. Bien, ahora ya, por supuesto, aparece el alto representante. El AR propone decisiones y dirige y ejecuta la política y las decisiones adoptadas, y se hará cargo de la coordinación de los aspectos civiles y militares de las misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Bien. Aquí nos decía seguridad. ¿Quién se hace cargo de la coordinación de los aspectos civiles y militares? Que era el alto representante. Vamos a aprovechar para hacer alguna sugerencia más. Define. Aplica. Decisiones, pero estos son los verbos que nos interesan. Propone decisiones. Este señor es el que más se mueve, propone
y dirige y ejecuta ya las decisiones adoptadas. Propone al Consejo, y si acaso pues tiene que llegar al Consejo de Europeo, pues también. Y ya una vez que están aprobadas, dirige. Y se hace cargo de la coordinación de los aspectos civiles y militares de las misiones fuera de la Unión, que tengan por objeto garantizar la paz y todo ese asunto. Bien, era así de sencillo el alto representante. Bien, la comisión, ¿qué es lo que hace? La comisión participa y expresa sus posiciones en todas las fases. Sí, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Expresa sus posiciones, pues claro, no se le va a callar. Y sin embargo, el Parlamento, El Parlamento controla políticamente y delibera. bien, pero no tiene las funciones que tiene estos tres. Son las principales. Como puede observarse, el cauce esencialmente intergubernamental de esta política determina el correspondiente protagonismo de las dos instituciones que representan a los gobiernos y a los intereses nacionales, el Consejo Europeo y el Consejo. Bien, a través del que ponen en primera fila, primera línea, que es el AR. Los EMM pondrán a disposición de la Unión, a efectos de la aplicación de la política común de seguridad y defensa, capacidades civiles y militares para contribuir a los objetivos definidos por el Consejo. Obviamente, estos objetivos definidos aplica, vamos a ver, también y supervisa, nos ha faltado, aplica y supervisa la ejecución. Responsabilidad también más inmediata. Son aspectos que interesa marcarnos. Bueno, cooperación estructurada permanente. Ahora vamos a ver estructurada porque hay países que tienen más capacidad militar y otros tienen menos. Aquí sería una cooperación de tipo reforzada, pero la llaman estructurada y permanente. No están todos los países. Cooperación estructurada permanente. Los EMM que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán dicha cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Bien, solamente los Estados miembros que cumplan con estos criterios más elevados de capacidades. Si un EM es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás EMM le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados EMM. Bien, cada país también tiene el carácter específico de su propia política de seguridad. Aquí hay una pregunta que podría salir una pregunta engañosa, engañarnos con la OTAN. Nos podría decir, cuando un Estado miembro sufre una agresión armada en su territorio, los demás, de conformidad con el artículo 5 de la OTAN, tengamos en cuenta que no todos los países que pertenecen a la Unión Europea pertenecen a la OTAN. O hay países de la OTAN que no pertenecen a la Unión Europea. Por tanto, este no podía ser el artículo 5, que ya veremos, de la OTAN, sino es en relación con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Cuidado, que yo la pondría si tuviera mucha mala follada. Los compromisos y la cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN, que seguirá siendo, para los EMM que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de esta. Bien, de acuerdo, que no se olvida de que está la OTAN y seguirá siendo, habrá compromisos entre la OTAN y los Estados miembros, aquellos europeos que formen parte de la OTAN. No quiere decir que
se enfaden con la OTAN. Pero si es sujeto de agresión armada en su territorio, se aplica la defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Actuaciones conjuntas. Actuaciones conjuntas, las misiones contempladas en las que la Unión podrá recurrir a medios civiles y militares, abarcarán las actuaciones conjuntas en materia de desarme, las misiones humanitarias y de rescate, las misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, las misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, las misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos. Bien, vemos que esto es otras actuaciones que no tienen que ver con la agresión armada. Es antes o después. Todas estas misiones podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas mediante el apoyo prestado a terceros países para combatirlo en su territorio. Bien, ahora se nos presenta la Agencia Europea de Defensa. Decíamos que la dirige el alto representante, pero obviamente el alto representante depende del Consejo. Vamos a verla y luego la pregunta. Agencia Europea de Defensa. Los EEMM se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares. La agencia en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el armamento determinará las necesidades operativas, fomentará medidas para satisfacerlas, contribuirá a definir y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, participará en la definición de una política europea de capacidades y de armamento y asistirá al Consejo en la evaluación de la mejora de las capacidades. Bien, aquí veamos. Aquí sí tienen que estar todos los Estados miembros, todos. Los Estados miembros se comprometen. Y aquí, ¿a qué se comprometen? A mejorar progresivamente sus capacidades militares, indistintamente haya conflicto o no, en tiempo de paz, tienen que ir mejorando y tienen que ser todos, la agencia, etcétera, etcétera, y también participarán en la definición de una política europea de capacidades y de armamento que afecta a toda Europa. Y, por supuesto, asistirá al Consejo. La pregunta aquí fue: en la Agencia Europea de Defensa deben participar todos los Estados miembros de la Unión Europea. Aquí lo dice, los Estados miembros. ¿Bien? Son matices que conviene resaltar, para eso estudio yo este asunto. Se nos ha ido la página. La Agencia Europea de Defensa estará bajo la autoridad del Consejo y tendrá como misión contribuir a definir los objetivos de capacidades militares de los EEMM y a evaluar el respeto de los compromisos de capacidades contraídos por los EEMM. Fomentar la armonización de las necesidades operativas y la adopción de métodos de adquisición eficaces y compatibles. Proponer proyectos multilaterales para cumplir los objetivos de capacidades militares y coordinar los programas ejecutados por los EEMM y la gestión de programas de cooperación específicos. Apoyar la investigación sobre tecnología de defensa y coordinar y planificar actividades de investigación conjuntas y estudios de soluciones técnicas que respondan a las futuras necesidades operativas. Tabla 54. Disposiciones sobre los principios democráticos. Principio de igualdad. Todos los ciudadanos de la Unión gozan de igualdad ante sus instituciones, órganos y organismos. Ciudadanía. Cualquier persona con nacionalidad de UNEM es automáticamente ciudadano de la Unión. Esta ciudadanía complementa, pero no reemplaza,
la ciudadanía nacional. Democracia representativa. La Unión se basa en la representación directa de sus ciudadanos en el Parlamento Europeo y la representación de los EMM a través del Consejo Europeo y el Consejo. Un momento. Participación ciudadana. Ahora está mejor. La democracia representativa es democracia, y luego representación directa de sus ciudadanos en el Parlamento Europeo. Y las representaciones de los Estados miembros, Consejo Europeo y Consejo. Participación ciudadana. Participación ciudadana. Se fomenta la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión, incluida la capacidad de iniciar legislación. Partidos políticos europeos. Contribuyen a formar la conciencia política europea y expresar la voluntad de los ciudadanos. Disposiciones sobre las cooperaciones reforzadas. Objetivo. Permitir a los EMM trabajar más estrechamente en áreas específicas dentro de las competencias no exclusivas de la Unión. Participación. Abierta a todos los EMM, requiere al menos la participación de 9 para su implementación. Proceso de decisión. Adoptado por el Consejo como último recurso para alcanzar objetivos que la Unión en su conjunto no puede en un plazo razonable. Disposiciones sobre la Política Común de Seguridad y Defensa, PCSD. Exclusión del Parlamento Europeo. La PCSD opera con una casi total exclusión del Parlamento Europeo y otras instituciones de supervisión, concentrándose en decisiones ejecutivas y reglamentarias. Integración en la PEC. La PCSD forma parte integrante de la Política Exterior y de Seguridad Común, PEC, ofreciendo a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. Bien, aquí se me ocurre también que diga que la PEX, la Política Exterior de Seguridad Común, forma parte de la Política Común de Seguridad, como se llame. O sea, la primera es, la más importante es esta, Política Exterior y de Seguridad Común. Y dentro de esta política tenemos la Política Común de Seguridad y Defensa. Los que no lo pueden darle la vuelta, primero es la política exterior. Exterior, porque dice exterior es la palabra fundamental, y aquí es la política común, que va detrás de la política exterior. Veamos la tabla 50. Tabla 50. Políticas en general. No discriminación y ciudadanía de la Unión. Prohibición de discriminación por nacionalidad. Ciudadanía adicional sin sustituir la nacionalidad de un Estado miembro. Derechos, circulación, sufragio, protección diplomática, derecho de petición. Políticas y acciones internas. Mercado interior. Espacio sin fronteras internas, libre circulación de mercancías, personas, servicios, y capitales. Bien, para que se vea mejor. Seguimos en las políticas y acciones internas. Libre circulación de mercancías y unión aduanera. Unión aduanera completa, prohibición de derechos de aduana, arancel aduanero común. Prohibición de restricciones cuantitativas. Prohibición de restricciones a la importación/exportación, con excepciones justificadas. Libre circulación. Recuerda que las excepciones justificadas eran cuando era contra la seguridad pública, el orden público y todo aquello. Libre circulación de personas, servicios y capitales. Abolición de discriminación por nacionalidad para trabajadores, libertad de establecimiento y gestión de empresas, libre prestación de servicios,
Prohibición de restricciones a movimientos de capitales y pagos. Espacio de libertad, seguridad y justicia. La Unión Europea como espacio de respeto a los derechos fundamentales y tradiciones jurídicas. Ausencia de controles en fronteras interiores. Política común de asilo, inmigración y control de fronteras exteriores. Prevención y lucha contra la delincuencia, racismo y xenofobia. Cooperación policial y judicial. Políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración. Desarrollo de políticas para una gestión integrada de fronteras, asilo y migración equitativa. Gestión de fronteras interiores y exteriores. Política común de asilo y protección internacional. Gestión eficaz de flujos migratorios y lucha contra la inmigración ilegal. Cooperación judicial en materia civil. Fomento de la cooperación judicial en asuntos civiles transfronterizos. Reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Facilitación de notificación y traslado de documentos. Cooperación en la obtención de pruebas y tutela judicial efectiva. Cooperación judicial en materia penal. Bases para una cooperación judicial en materia penal a nivel de la UE. Reconocimiento mutuo de sentencias. Prevención y resolución de conflictos de jurisdicción. Apoyo a la formación de magistrados y cooperación en procedimientos penales. Cooperación policial. Desarrollo de cooperación policial entre los Estados miembros. Intercambio de información y apoyo a la formación. Técnicas comunes de investigación para delincuencia organizada. Cooperación operativa entre autoridades. Medio ambiente. Política de la UE para la protección y mejora del medio ambiente. Conservación y protección del medio ambiente y salud pública. Uso prudente de recursos naturales. Lucha contra el cambio climático basada en principios de precaución y quien contamina paga. Principio general. Quien contamina paga. Este principio implica que los costes derivados de la gestión de los residuos y la contaminación deben ser asumidos por quien los genera. Acción exterior de la Unión. Cooperación con terceros países. Cooperación para el desarrollo, objetivo de reducir y erradicar la pobreza, integrando objetivos de desarrollo en políticas relevantes. Cooperación económica, financiera y técnica, acciones coherentes con el desarrollo, incluyendo ayuda financiera en situaciones urgentes. Bien, recordéis que para el desarrollo era la pobreza y para el económico, financiero y técnico son situaciones urgentes. Ayuda humanitaria. Prestar asistencia a poblaciones afectadas por catástrofes, basándose en principios de derecho internacional, imparcialidad, neutralidad y no discriminación. Creación de un cuerpo voluntario europeo de ayuda humanitaria. Bien. Cláusula de solidaridad. Actuación conjunta en caso de ataque terrorista o catástrofes, movilizando todos los recursos disponibles, incluidos medios militares, para asistencia y protección. Bien, vamos a dejar esto para después. A ver las cuestiones finales. Porque, más que nada porque tenemos luego aquí un potente resumen con 64 cuestionarios sobre el tema que acabamos de ver en estos momentos. Bien, lo dejamos aquí
y continuamos enseguida. Veis que esto es sencillo. Si leemos desde el principio bien, con 2 o 3 repasos, tenemos más que suficiente, porque todo se entiende.